Propósito. El propósito de este tema es enseñar los 5 ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Conocer lo verdadero y lo falso. ¿Qué significa la palabra quíntuple? La palabra quíntuple viene del latín quintuplex, que se relaciona en una de 5 elementos. Palabra que se usa para enmarcar 5 ministerios dados por Dios a la iglesia para su desarrollo, según Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué es el ministerio quíntuple? Son los 5 ministerios que Dios estableció como columnas en la iglesia con el objetivo de que se desarrolle de una manera saludable y fuerte. Es importante, usted debería de subrayar esta parte. ¿Qué es el ministerio quíntuple? Son los 5 ministerios que Dios estableció como columnas. No es que son los únicos, sino que los estableció como columna en la iglesia con el objetivo de que se desarrolle de una manera saludable y fuerte. La palabra quíntuple se usa para enmarcar a los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué es importante entender el ministerio quíntuple? Para todo creyente es sumamente importante entender el ministerio quíntuple porque cada uno tiene su función. Subraye esto en su libro, porque cada uno tiene su función, responsabilidad, manto, unción, autoridad y gracia. Ahí podría quedarme yo estancado para enseñarle todo esto, pero hay mucho más material que esto. Entonces, empezamos diciendo esto. El ministerio quíntuple, porque es importante entenderlo. Creo que todo el mundo aquí tiene claro. Hoy no vamos a enseñar específicamente acerca del ministerio apostólico. Si hay, si no hay, eso ya yo lo enseñé. Si usted todavía cree que no hay problema, no lo condena. Solamente no sea piedra de tropiezo para el que lo cree y eso es todo, se acabó. No hay problema. Sino que hoy más bien vamos a desarrollar y entender por qué se establecen estos 5 ministerios en la iglesia. Dios mismo los establece y por qué razón tienen que ser 5 y por qué estos 5 son columnas de la iglesia. Entonces, estos 5 ministerios, como dice el párrafo, de que cada uno de estos ministerios tiene su función, su responsabilidad, su manto, su unción, autoridad y gracia. Es decir, de que si hay una persona que ha sido llamada por Dios para ser pastor, entonces no va a poderse desarrollar en una área que él quisiera. Es decir, bueno, hay gente que dice, bueno, yo no soy pastor, yo quiero ser apóstol, pero no tiene, primero, la gracia para funcionar en eso. Segundo, no tiene, no tiene la suficiente fuerza, por decirlo así, para aceptar esa responsabilidad. Segundo, no tiene el manto para hacerlo. Tercero, no tiene la unción para hacerlo. Tercero, no tiene la autoridad delegada de Dios para hacerlo. Y no tiene la gracia de Dios. Nosotros, ¿por qué quiero quedarme aquí un poquito? Porque por eso es que hay personas que se meten a problemas. Porque quieren ser algo que Dios no los ha llamado a hacer. Por ejemplo, si una persona tiene un llamado magisterial, que es ser maestro, pero él no quiere ser maestro. Le gusta ser maestro, ejerce bien el magisteriado, pero no, le gusta más ser pastor. Entonces,
Cuando esa persona quiere ser pastor sin estar llamado a ser pastor, entonces no va a tener la unción para hacerlo, no va a tener la autoridad para hacerlo, tampoco va a tener la gracia. Nosotros tenemos que entender aquí lo fundamental que es esta palabrita en la vida de un ministro, que es gracia. Una persona que ha sido llamado a Dios para ejercer una cosa y empieza a ejercer otra, no va a tener la gracia. Simplemente no va a ir a ningún lugar. Hay pastores que se pusieron como pastores para ejercer el pastorado. En 6 meses dijeron adiós, porque la gente no los quería, no encajaron con la gente, no podían predicar, no podían pastorear, no podían aconsejar. Lo que aconsejaban, tiraban a la gente al hoyo, más bien la gente se les iba. ¿Por qué? Por la gracia. Si usted no tiene gracia para algo, no se meta allí. Por eso es importante identificar a qué Dios me ha llamado a mí. Esto no se trata de que si este título es más grande o este título es más bonito, o qué bonito que me llamen así o qué bonito que me llamen así. No, tiene más que eso, tiene que ver con responsabilidad. Entonces, la gracia, esa es la última palabra, voy de atrás para adelante. La gracia es importante en esto. Si usted no tiene la gracia de Dios para operar en algo, entonces usted identifique y diga, no, mejor no. Por ejemplo, hay gente que puede cantar, pero no ha sido llamada a cantar. No, pastor, me está confundiendo. Hay gente que naturalmente salió con un talento de parte de Dios de cantar, pero Dios no la está llamando a ser un adorador. O sea, hay gente que nació con buena voz, pero a lo que Dios la llamó fue a pastorear. O hay gente que tiene buena voz y lo que ahorita son misioneros. Entonces, tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, dentro de otros ministerios, recuerde que estos son los que son columnas, ¿verdad? En la iglesia. Pero hay otros ministerios como el ministerio de adoración, o mejor, más bíblicamente, es el ministerio del salmista. Si una persona no tiene gracia para ser un salmista, lo que va a hacer es que va a cantar, pero no va a adorar. Va a tocar bonito, pero no va a tocar el trono de Dios. Entonces, la gracia en el ministerio o donde Dios nos ponga a nosotros es importante. Porque una persona puede tocar bien, pero no mueve nada. Puede cantar bien, pero no mueve nada. Por eso es que aquí en la iglesia hay 3 líderes de adoración, que yo he identificado que ellos lo que son salmistas. Ese es el ministerio de ellos. Esa es la unción que cargan ellos. Esa es la gracia que tienen ellos. Pero yo he visto gente en otros lugares que pueden tocar, pueden cantar, pero no mueven nada. O sea, tienen un don, aprendieron a tocar guitarra, lo que sea, pero no mueven nada. ¿Por qué? No porque son malos, es únicamente porque no tienen la gracia de Dios para hacerlo. Segundo, es importante considerar la autoridad en el ministerio. Todo ministerio tiene su responsabilidad, como estoy diciendo, su gracia, y tiene también su autoridad. Es decir, cuando Dios llama a un pastor, Dios le da gracia y le da también autoridad para ejercer ese llamado. Entonces, cuando una persona no es llamada a hacer eso, lo va a hacer sin autoridad. No va a tener autoridad para hacerlo. Por ejemplo, digamos un adorador que puede cantar, pero no es un salmista. Su llamado no es ser salmista. Se puede parar aquí al frente y decir, hermano, levante las manos, vamos a adorar en este día. Y entonces y la gente se va a quedar así. Bueno, dicho y paso, alguna gente siempre se queda así.
Pero la diferencia es que cuando una persona está funcionando en lo que Dios lo mandó a hacer, un salmista, se pare donde se pare, va a mover la atmósfera. ¿Por qué? Porque tiene la gracia y tiene la autoridad para hacerlo. Tercero, ahí en la lista que tiene la unción para hacerlo. Tiene la unción, es decir, cuando esa persona se activa a hacer lo que está llamado a hacer por Dios, entonces automáticamente empieza a fluir la gracia, empieza a fluir la autoridad y empieza a fluir la unción. ¿Por qué? Porque está llamado a hacer eso. Si usted siente que usted no está llamado a hacer lo que usted está haciendo, záfese de ahí. Siguiente, tiene el manto. Recuerde que todo ministerio tiene un manto. Eso lo hablé en el congreso que tuvimos acerca del manto. Entonces cada persona que ha sido llamado al ministerio tiene un manto encima. Sea que sea líder de niños, sea que sea maestro, etcétera, etcétera. Tiene un manto. Y ese es el manto que se tiene que respetar en la persona. No ir sobre el manto, usted no critique el manto, critique la persona si quiere, pero no critique el manto. Hable mal de la persona, pero no hable mal del manto, que ahí es donde se mete a problemas con Dios. Ay, no me vea así, hermano Julio. Responsabilidad. Cuando Dios llama a alguien, y como cada llamado tiene su responsabilidad, también la persona recibe con ello el favor de Dios para aguantar la responsabilidad. Alguien que no ha sido llamado a pastorear no va a tener la fortaleza de parte de Dios para aguantar la responsabilidad. Y a veces la responsabilidad nos dice como apachurrar, porque es tanta. Entonces una persona que es un pastor, que es un buen pastor, y de repente le da la relagada gana de ser apóstol o cumplir una función apostólica, la responsabilidad lo va a ahogar y lo va a terminar matando. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia, no tiene la autoridad, no tiene la unción, no tiene el manto y no tiene el favor de Dios para soportar la responsabilidad que eso va a llevar. Cada ministerio tiene su función. Entonces, cada persona tiene que entender, bueno, este es mi llamado, esto yo estoy llamado a hacer y esta es mi función por lo consiguiente. Mi función. ¿Por qué es importante tener claro cuál es mi función? Y hoy vamos a ir sobre algunos aspectos en todos los ministerios que lo identifica a una persona como pastor, como evangelista, como maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada ministerio tiene su función, una función específica. ¿Quién estableció el ministerio quíntuple y por qué? ¿Quién lo estableció y por qué? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26 al 29 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben con él, se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso ¿quién? Ahí viene la pregunta, ¿quién los estableció y por qué? ¿Quién los estableció en este guión? Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Dentro de los que ayudan están los sugieres. Entonces ese es uno de los ministerios también en la iglesia. Los sugieres. Si una persona no tiene el manto, no tiene la unción para ser un ujier, para incorporarse dentro de los que administran, no va a funcionar porque no tiene el manto, no tiene la unción, no tiene la gracia.
Por lo consiguiente no tiene el respaldo. Los que tienen don de lenguas son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Ok, ahí está la primera respuesta del por qué. ¿Quién estableció los 5 ministerios? ¿Quién los estableció? Cristo, Dios mismo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo, o sea, hablando de Jesús. Pero ahora vamos en Efesios 4, 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La pregunta arriba dice, ¿quién y por qué? Aquí vamos a escudriñar el por qué, el 12. A fin. Aquí es donde viene la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién y por qué? ¿Quién? Dios mismo, Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjamelo allí. ¿Quién? Ya lo respondimos. ¿Por qué? No es que es esto el ministerio quíntuple simplemente porque a Dios dijo, vamos a establecerlo así, qué bonito. No. La intención de Dios es hacer crecer a la iglesia de una manera saludable con la combinación de los 5 ministerios. Es decir, una iglesia que tiene evangelistas es una iglesia que va a evangelizar. Una iglesia que tiene maestros es una iglesia que va a enseñar. Una iglesia que tiene pastores es una iglesia que va a ser cuidada. Por eso es que aquí no solamente hay un pastor, hay varios pastores para cuidar diferentes áreas. Está el evangelista, están los maestros, están los pastores, luego viene la parte que tiene que ver con los profetas. Pero ese tema se lo voy a enseñar a usted más adelante acerca de los profetas y escudriñar lo verdadero de lo falso. En qué momento se dañó la imagen, tanto así como del apóstol como del profeta. ¿Cuál es el balance correcto? Pues no podemos dejar una mano cortada, solamente trabajar con 3 y los otros quedaron fuera. No es así, esa no es la intención de Dios. El problema es que la iglesia se olvidó, mire, se olvidó de considerar la capacitación y de enseñar correctamente lo que es el ministerio profético y el apostólico. Y simplemente alguien se paraba y decía, yo soy profetisa, yo soy profeta, y se quedaba así. Y no era nada, ni papa frita con aceite quemado de McDonald's. No era nada. Pero como se levantaba y hablaba en lenguas y decía, así dice el Señor. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia entonces empezó a creer en ellos y al final no eran nada. Porque como vuelvo y repito, la iglesia, una de las iglesias a las que el apóstol Juan les escribe, le dice, y has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Entonces el problema de la iglesia en cuanto al ministerio profético y al apostólico es que la iglesia no probó lo que era y no era verdadero. Entonces, cuando en una iglesia hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay profetas identificados, endorsados y comprobados, y hay un apóstol, sea que sea de casa o sea que estén bajo la supervisión de un apóstol, entonces va a ser una iglesia saludable. Pastor, ¿por qué va a ser una iglesia saludable? ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, va a haber evangelismo, va a haber enseñanza, va a haber cuidado pastoral, va a haber dirección porque va a haber profecía y va a haber supervisión y va a haber dirección. Como yo lo enseñaba en algún momento, la intención de Dios establecer los 5 ministerios es para que la iglesia trabajara coordinada. Entonces, una iglesia donde se creen en los 5 ministerios y más que creer, se ejecutan los 5 ministerios, va a ser una iglesia saludable, sea de que el apóstol sea de esa iglesia
o sea que esa iglesia esté bajo la supervisión de un apóstol. ¿Por qué, pastor? Por la razón de que el ministerio apostólico es el que se encarga de recibir la señal del cielo en cuanto a la dirección de las iglesias. Es decir, el apóstol tiene la gracia para poder empujar a los demás pastores a trabajar de la manera correcta, de la manera al tiempo correcto. Entonces, por ejemplo, todas las demás iglesias son iglesias que están bajo la supervisión de un apóstol, como Dios lo estableció. Entonces, son iglesias que son saludables y son fuertes porque yo estoy pendiente de ella. Pastor, ¿cómo está? Pastora, ¿cómo está? Pastor, tenemos preguntas. Pastor, tenemos preguntas. Mire esto, lo otro. Entonces, es una iglesia que está saludable. Entonces, dame el 11. Aquí vamos entendiendo un poquito más el ministerio quíntuple. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Ok. Aquí donde viene, ok, aquí podemos cuestionar a Dios. Ok, Dios, ¿por qué no solamente pastores? ¿Por qué no solo maestros? No solamente, no eran necesarios 5, solamente 2. No, solamente eran necesarios 3. No, porque hay un fin. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación. Son una iglesia que tiene los 5 ministerios activos, va a ser una iglesia que va a ser correctamente edificada. Ese es el fin por el cual el mismo apóstol Pablo está dando la respuesta allí. Bueno, Dios estableció estos ministerios. ¿Por qué razón lo estableció? Para que haya un fin, el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar. Si usted ve una iglesia que está bajo un apostolado o una iglesia donde tiene un apóstol, usted va a ver que va a haber gente siendo formada de la manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque no hay chance para la pasividad. Es de empujar y de empujar y de empujar. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura y la plenitud de Cristo. Este me gusta. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Oiga bien, ¿por qué hay iglesias donde la gente es fluctuante? Porque no tienen la presión. Recordemos que cada ministerio tiene su unción, su manto y su gracia. Hay iglesias que no están bajo la supervisión de un apóstol, entonces lo que tienen allí sentados son niños fluctuantes. ¿Por qué razón? Porque una de la unción que carga el apóstol es una unción para poder establecer orden en la iglesia y un programa donde la gente crezca. Es decir, usted no va a ver una iglesia donde haya un verdadero apóstol, donde no haya un camino para usted crecer más. No la va a encontrar. Siempre va a haber crecimiento. Siempre va a haber una exigencia. Siempre va a haber un empuje para evangelizar. Hay que buscar las almas. Yo le pregunto a los pastores, pastores, ¿están evangelizando? Pastores, ¿están visitando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Siempre va a haber un empuje para evangelizar, para enseñar, para pastorear. Entonces, el fin de Dios establecer los 5 ministerios es para que en la iglesia hayan menos niños fluctuantes. Usted ve una iglesia pastoral, vamos a poner un ejemplo, y va a sonar un poquito así como un poquito fuerte, así como usted se va a sentir un poquito movido, pero de esto se trata la clase. Por ejemplo, Dios establece el ministerio apostólico para poder cuidar iglesias, levantar iglesias, pero también para supervisar los pastores.
Por ejemplo, usted ve una iglesia, un pastor que no está bajo la supervisión de nadie, usted ve su iglesia, algunas por gracia de Dios son iglesias espectaculares, pero hay otras iglesias, la mayoría, que mientras usted esté sentadito, qué bonito. Usted las ve y de repente usted conoce alguna. ¿Qué pasa? Hay un pastor que se conforma con darles lechita, darles papa majadita por aquí, y es un buen pastor. No me malinterprete. No es que lo estoy condenando, estoy diciendo que ese pastor, como no está bajo la supervisión de alguien, entonces hace lo que él quiere, como él quiere. ¿Tiene un manto pastoral? Sí lo tiene. ¿Tiene una unción pastoral? Sí la tiene. ¿Es bueno? Es un buen pastor, pero nunca va a pasar de eso. Va a tener su gente. ¿Sabe que hay pastores? Yo me di cuenta de una situación, una persona cercana que llegó a esta iglesia y ella iba con ganas de crecer. Salió de aquí, de nuestra iglesia, y llegó con ganas de crecer, pensando encontrar el mismo mover que nosotros. Y me dice: pastor, aquí están en nada, no siento nada. O sea, aquí empieza el culto, la prédica, y ya, se acabó, cada quien para su casa, no hay actividad, no hay ayunos, no hay evangelismo, no hay retiros congregacionales. Pastor, estoy en nada. ¿Y es un buen pastor? Sí, pastor, es un buen pastor. Sí, claro. Entonces, eso es lo que soy. Entonces, ¿por qué Dios establece el ministerio apostólico? Esta es una opinión personal mía. Usted, yo respeto su opinión, pero en mi opinión, yo creo que toda iglesia, toda, debería de estar bajo un manto apostólico, bajo la supervisión, pero de un verdadero, no de un chimichurri, chimichanga. No de esos que lo que hacen es ir a pedir dinero. Van a las iglesias y bueno, llegó el apóstol, hay que levantar una ofrenda, y quién da 100, quién da 200, el apóstol necesita un carro nuevo. Porque eso es lo que se ha convertido en la situación en muchas ocasiones. Está bien la honra, eso es bueno, pero entonces ahí, detrás de eso, muchas veces hay intenciones incorrectas, con gente con un corazón incorrecto. Entonces, de un verdadero, yo creo, esa es mi postura, yo creo que toda iglesia debería de estar como el orden que Dios estableció, porque cada ministerio tiene su unción, y dentro de la unción que tiene el apóstol es una unción para cuidar, supervisar y poder visitar las iglesias. Entonces, toda iglesia debería de estar cuidada, direccionada, supervisada, y también debería de tener alguien, o sea, un apóstol que le esté metiendo candela. Espérame, esta es la dirección de Dios este año, así es donde vamos, hacia allá es donde vamos. Esa es mi manera de ver las cosas, según lo que entiendo de por qué Dios establece 5 ministerios y el porqué, y la unción que tiene cada ministerio. Seguimos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina y estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces ya entendimos quién y por qué lo establecieron los 5 ministerios. Dios estableció, siguiente página 84. Dios estableció los ministerios para traer un orden, perfección y crecimiento al cuerpo de Cristo. Para Dios siempre ha sido importante el orden, y como antes dicho, Dios ha dado tareas específicas a hombres y mujeres a fin que el edificio se vaya edificando adecuadamente con las personas llamadas por Dios a desarrollar diferentes ministerios.
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 al 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? Ok, diga conmigo edificio de Dios. Ese edificio está en un fundamento y ese fundamento es Cristo. ¿Y quién pone ese fundamento? Ese fundamento lo ponen los apóstoles. Seguimos leyendo para que entendamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, el apóstol Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien mire cómo edifica. Ok, pónganme atención aquí. El ministerio apostólico, cuando se trata de establecer una iglesia, él está hablando a la iglesia de los Corintios. Le está diciendo, con el llamado, o sea, la gracia que se me fue dada, en otras palabras, yo me comparo a un perito arquitecto y yo como el apóstol puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Pastor, explíqueme un poquito más. Bueno, le explico. Cuando establecemos una iglesia, una de las primeras cosas que yo hago, ¿sabe qué es? Poner el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? La doctrina, más que doctrina, los principios bíblicos. Bueno, nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Innegociable, pastor. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Innegociable, pastor. Siempre, cuando establecemos una iglesia, bueno, se la suelto. Tengo que soltársela, porque hay que poner el fundamento. Si el fundamento se pone flojo, no. Lo primero que hay que aclarar es lo más fundamental. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es nuestro fundamento? Y nuestro fundamento y nuestra piedra angular se llama Cristo. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos viene a dar una pista en cuanto a lo que el ministerio apostólico se refiere. Dice, leamos el texto otra vez, porque nosotros somos labradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ok. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, bueno, iglesia, miren, digamos un ejemplo. Yo voy a la iglesia de Tegucigalpa, yo voy allá, bueno, ya yo les enseñé doctrina, ya yo puse el fundamento, pero ustedes son un edificio de Dios que se tiene que ir construyendo. Yo puse el fundamento, lo cristocéntrico. Ahora entonces, hay alguien más que tiene que sobreedificar. ¿Quiénes son los que sobreedifican? Los pastores. Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, que esos son los pastores de las iglesias. Pero mire la advertencia que dice el apóstol Pablo aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, que aquí es donde ya hay cierta responsabilidad de la que yo estoy absuelto en las iglesias. ¿Cómo así, pastor? Mi trabajo como apóstol es poner el fundamento. O sea, esta es la dirección, esto es lo que nosotros creemos. Pero ahora hay que edificar el edificio y hay entonces esa advertencia, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Este texto yo en un video se lo mandé a todos los pastores principales. Yo les dije, yo he hecho mi trabajo, yo hice parte de mi labor, que fue poner el fundamento, lo doctrinal, los principios bíblicos. Y yo les enseñaba a los pastores principales, ahora usted tenga cuidado cómo sobreedifica, porque el edificio usted lo puede construir así o lo puede construir así. Claro,
Por eso es que el trabajo mío también es estar pendiente cómo se va sobreedificando. Vamos entendiendo, ¿verdad? No me vea así, pues. Al final van a haber preguntas si quiere preguntar. En este texto el apóstol Pablo nos da un ejemplo cotidiano de un edificio y él se pone como un perito arquitecto. Sabemos que para construir un edificio se necesita diferentes tipos de personas con capacidades y profesiones distintas. Ejemplo, plomero, electricista, carpintero, pintor, etc. Asimismo, Dios estableció en la iglesia diferentes ministerios para su crecimiento, para que cada uno ministre según el don y llamado que ha recibido. Entonces el apóstol pone el fundamento y de ahí para arriba viene el pastor, vienen los maestros, vienen los evangelistas, vienen los profetas y el edificio se va construyendo de la manera adecuada. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno, aquí es donde yo le estoy hablando de la introducción, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros, según el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Multiforme. Unos tienen gracia para esto. Mire, hermano, usted se va a ver gente con una gracia de Dios medias raras, pero es gracia de Dios, tienen una gracia de Dios. Ustedes los ve así medios locos, pero es una gracia que Dios les ha dado. Yo me he encontrado con gente, y yo sé que usted también, pero que han recibido una gracia, son como imperactivos, son así como medio raros, y tienen unos arranques así como el pastor Chema. Pero cada uno ha recibido, ¿cómo es la gracia de Dios? Multiforme. Si usted va a encontrarse gente con gracia que usted nunca ha visto, y si esta gracia de dónde, y usted lo va a tildar de loco, no, es que es una gracia que ha recibido de Dios. A continuación veremos las características que define a cada ministerio. Vamos a identificar características de cada ministerio. Póngame atención aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a identificar lo que le corresponde a ese ministro, pero también vamos a escudriñar cómo identificar lo falso. Entonces, hoy usted va a salir de esta clase con el conocimiento suficiente para decir, no, este lo que es un charlatán. O este no es pastor, no, este no es un apóstol, o este no es un profeta, este no es un evangelista, este es lo que anda tratando de ser, pero no lo es. ¿Está conmigo? La mitad nada más. Gracias, hermano Ángel, por su entusiasmo. ¿Está conmigo todavía? Tengo fe. Características de un apóstol. Primero, es pionero en levantar nuevas obras. Tiene la gracia para eso. No se lo inventa, no lo busca. Simplemente tiene la gracia, la unción y el manto para eso. Sencillo. Se acabó. Es pionero en levantar nuevas obras. Entra en lugares donde otros no quieren entrar. 3, no hay conformismo en él. Ojalá pudiera soportar un poco de mi locura. Nunca usted me va a ver conforme a mí. No me hable así, pastor, y vengo empezando. Nunca me va a ver. O sea, hablamos de conformismo en cuanto a querer hacer más para el reino. ¿Verdad? Yo sé que ahí, en medio de cada ministerio, van a haber limitaciones. Y no es que, bueno, pastor, esto fue lo que pudimos hacer, le voy a decir, bueno, lo que usted hizo no fue suficiente. No en ese aspecto,
sino en el aspecto que siempre va a buscar la manera de ensanchar y ensanchar y ensanchar más el reino, sea afuera o sea adentro. No hay conformismo en él. Son presos de Cristo con una vida dedicada al llamado. No tienen temor de ir donde quiera que Dios los envíe. No hay temor. Si Dios me dice hoy, vete a África un mes, yo hablo con los ancianos y le digo, lo único que necesito es que me compren el boleto, pero me voy un mes para África. ¿A dónde, pastor? Pues no sé, pero algo Dios va a hacer. Porque es que mi vida le pertenece al Señor. En eso no hay excusa, no hay discusión. Ha entendido que su llamado lo obliga a servir a los demás. Mateo 23, 11, gracias por estar activado, si así fueras todos los días. Le damos el 8, el 6. Ha entendido que su llamado lo obliga a servir a los demás. Siguiente, y aman el 11, 23, 11. El que es mayor de vosotros, sea, ok, se considera que dentro de la jerarquía de los 5 ministerios, el que es mayor en cuanto a influencia, en cuanto a unción y a responsabilidad es el apóstol. Entonces, obligadamente el apóstol, no me venga con una versión diferente de la Biblia, si quiere interpretar el griego, el arameo, como usted quiera. Lo importante en esto es que si el apóstol es el mayor en cuanto a función y responsabilidad, está obligado por su llamado a servir a los demás. Pero hoy en día no se ve eso. Ahora entonces viceversa, porque soy grande tienen que servirme. Eso es antibíblico, eso no funciona así, eso no sirve, eso es casi brujería. Dígale al que piensa así, brujo, dígale. Porque es que usted vio, o en algún momento se levantaron un montón de apóstoles y lo que usted veía era honra, que un carro nuevo, que el apóstol no puede andar en una carcachita, que el vuelo para el apóstol y que esto para el apóstol y que esto para el apóstol, y entonces él era servido. Bíblicamente eso no es así. Si él es el mayor porque está cuidando a los pastores y está sobre los pastores y está sobre los demás ministerios, entonces está obligado no a que le sirvan, sino a servirle a todos los demás ministerios. Tiene una vida constante de guerra espiritual. ¿Cómo no? Hay que orar por la iglesia, hay que orar por el pastor. Pastor, mire, estamos siendo atacados seguro. Ahorita levantamos la espada y le metemos con todo. Los martes es prácticamente, los martes para mí es como un respiro. Porque la guerra es constante. Pastor, estamos siendo atacados. Ore por mí. Pastor, me siento animado. Ore por mí. Dios mío. Alguien ore por mí, por favor. No procura ser carga al pueblo, aún pudiendo serlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 al 9. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Oiga bien usted. Y usted compare ahora algunos charlatanes por ahí que dicen ser apóstoles. Este texto los descubre a esos charlatanes, payasos que son. Porque nunca, ¿cuándo? Nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ay, Dios mío. Dios es testigo. Ni buscamos gloria del... Ay, es que a mí me gustaría agarrarlos a todos los charlatanes juntos y leerles este texto.
Ni nunca buscamos gloria de los hombres. No, pero es que hay apóstoles cuando ellos van a llegar a la iglesia quieren que le pongan alfombra roja y todo. Por lo menos aquí ya hay alfombra roja, pues, ¿sabe? Oiga cómo lo descubre esta gente. Ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Oiga bien, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, nosotros pudiéramos ser carga a ustedes, pero no lo somos. Es decir, yo podría llamar, mire, y sé que sucedería. Yo pudiera llamar al pastor Chema, a los pastores Elvir, y le decir, bueno, miren, necesito que hagan actividades, levanten los fondos que ustedes puedan para que cuando yo vaya me paguen el hotel. Aunque uno puede gozar de un derecho, el verdadero se niega. El apóstol Pablo dice, aunque como apóstoles hubiésemos podido serlo, no lo somos. Más bien uno se entrega. Seguimos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no seros gravoso en ninguno a vosotros, os predicamos el evangelio. 9. Solamente es comisionado y asignado por Dios mismo, así como los demás llamados. 10. Tiene gracia o gracia divina para sufrir, perseverar y tiene paciencia para edificar. Tiene un corazón de padre. Son sabios maestros edificadores del reino. Reciben diseños del cielo, las instrucciones. Proclaman y demuestran con evidencia el poder sobrenatural y libertador de Dios. El fruto del ministerio es notable y abundante. 15. Ha madurado para moverse en los demás ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí está el texto. Recibe abundante revelación de Dios. Opera en una autoridad de gobierno. Guerrero espiritual. Alcanza niveles de madurez altos. Tiene una unción y gracia para edificar y activar llamados en los demás. Tiene la gracia para creer, afirmar y levantar a otros ministros. O sea, eso no puede faltar en un apóstol. ¿Cómo entonces va a creer en los demás? ¿Cómo los va a levantar? Es imposible. No puede ser así. Tiene que tener esa gracia, ese corazón para poder identificar y activar el llamado en los demás. Tiene la gracia para querer, afirmar y levantar a otros ministros. Camina en un nivel grande de fe. Yo estoy entendiendo, ¿verdad? Camina en un nivel grande de fe. Adopta iglesias e hijos espirituales. No hay abundante temor en él sobre lo terrenal. Oiga bien lo que dice este punto. No hay abundante temor. No es que no hay temor. No hay abundante temor. Es bueno, de una u otra manera siente temor, pero no, vives de eso, que vamos para adelante, que Dios me ayude en el camino. 25. Guarda los principios divinos y los fundamentos cristocéntricos. No los negocia. El 25 es mi favorito. Guarda los principios divinos y los fundamentos cristocéntricos. ¿Cómo identificar a los falsos apóstoles? Seguimos. Son amantes de sí mismos. Les gusta ser servidos. Les gusta ser alabados. No tienen carga por expandir el reino. Viven de apariencia. Dios mío. Expresan una falsa autoridad. Expresan una falsa autoridad. Son amantes del dinero. No hay carga por las almas. Fijan más los ojos en las cosas terrenales que en las espirituales. Levantan ministros para controlarlos
y aparentar crecimiento. Incitan al pueblo a ofrendar para el beneficio. Incitan al pueblo a ofrendar para el beneficio de ellos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos, falsos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12 al 15, más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ay Dios mío, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está fuerte esto. El apóstol entiende ¿qué? ¿Qué entiende el apóstol? 2 puntos. Ya vamos por el primer ministerio, los otros son más rapiditos. No hay tiempo que perder. Un apóstol, usted se encuentra con un verdadero apóstol, es un apóstol que va a andar ocupado siempre. No hay tiempo que perder. No mañana, que hoy se puede hacer. Aprovechemos, hagámoslo hoy. No mañana, no. Un apóstol entiende que no hay tiempo que perder. Entiende que tiene ministros que capacitar, endorsar y establecer. Entiende que tiene autoridad que se le demandará ejercer. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme ese punto. Tiene autoridad que se le demanda ejercer. Es decir, cada ministerio tiene su autoridad. Yo tengo una autoridad que se me es llamada a ejercer. Por ejemplo, explíqueme eso, pastor, un poquito. Ok, se lo explico. Hay ocasiones en las que yo vengo aquí a la iglesia con la intención de tener un tiempo a solas con Dios, estar tranquilo, y de repente Dios me lleva a ejercer autoridad y orar por todas las iglesias, e interceder y meterme en guerra espiritual por las iglesias, por cada territorio, porque yo tengo una autoridad que se me demanda ejercer. Es decir, Dios está ahí, bueno, tú eres el apóstol del ministerio, ¿qué estás haciendo? Empiezo a orar por la iglesia aquella, por el pastor aquel, por la iglesia aquella, por la otra iglesia y por la otra iglesia. Y de repente me lleva toda una hora orando yo por todas las iglesias, ejerciendo una autoridad que se me es demandada ejercer. Asimismo sucede con los pastores. Un pastor tiene una autoridad que tiene que ejercer. Y asimismo un padre, por ejemplo, un padre tiene una autoridad que se le demanda ejercer sobre sus hijos, orando por sus hijos, clamando por sus hijos. Un apóstol entiende que establecer una nueva obra no será una tarea fácil. Tiene bien claro que tiene un manto que le demanda mucha responsabilidad. La responsabilidad ya es parte de mí. No me preocupa, ya yo sé que yo tengo mucha responsabilidad. Y ahí es donde tiene uno que agarrarse fuerte del manto de Dios, porque hay mucho que hacer. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 dice: mas lo que hago, lo haré aún. Yo creo que ese texto está repetido, ¿no? ¿O sí? Sí, está repetido. Es el mismo texto de arriba. Seguimos, profetas. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice: habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué habían? ¿La cita está mal?
Sí, el texto está, yo creo que es la cita. Sí, el texto está repetido. Está bien. Seguimos. Profetas. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, habían en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué habían? ¿Y este es antiguo o nuevo pacto? Nuevo. En el nuevo habían profetas. En la iglesia habían profetas. Y habían varios. Y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, y así sucesivamente. Habían profetas y habían maestros. Es importante entender que los profetas de este tiempo, en cuanto a su asignación dentro del contexto histórico, no pueden compararse con los profetas del antiguo pacto, ya que los profetas del antiguo pacto fueron usados por Dios para poner principios y fundamentos. Así como no es el mismo calibre de los apóstoles que Jesucristo escogió, a los apóstoles que el Espíritu Santo levantó. Son dos cosas diferentes. Y aquí es donde empieza el revolú. ¿Por qué razón? Porque hoy, si Dios levanta a un profeta genuino con llamado, entonces se cree Elías. Se cree Eliseo. Entonces tenemos que entender algo. No son del mismo calibre. De igual manera como los apóstoles de hoy no se puede comparar a los apóstoles del Hijo. Uno no se puede comparar y decir, bueno, estoy al mismo nivel que Pedro. Tranquilo, Abacú. No. Entonces los profetas que Dios levanta en este día es para cumplir una asignación a nivel de iglesia o a nivel de una nación, a nivel de un pueblo, pero no tienen la misma función. No puede decir un profeta y decir, bueno, dice el Señor que ya no va a ser una segunda venida, mejor cambié el plan, ahora va a ser... No, los profetas son para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, están establecidos en la iglesia para cumplir una función, pero no son del calibre de los profetas del antiguo pacto. Ellos fueron usados así como los apóstoles. Por eso es que dice la Biblia que la iglesia crecía bajo el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿A qué se refería? Al antiguo pacto, y se refería a la enseñanza apostólica que hoy nosotros tenemos en los libros de Mateo y en las epístolas, todos los evangelios, en Hechos y en las epístolas paulinas y en las enseñanzas de los demás apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. Ok, ¿a qué se refiere este texto? Cuando habla de edificados sobre los profetas y los apóstoles. Déjenme enseñarle esto rapidito para que no se me confunda. Este texto no está diciendo, bueno, este texto no aplica a una actualidad de decir, bueno hermanos, mire, aquí la Biblia está diciendo que usted tiene que ser edificado sobre mi fundamento y sobre el fundamento del profeta X que está aquí en la iglesia. No es así. Este texto al que se está refiriendo es que ya había un manuscrito, ya tenían la ley, tenían y los profetas. Cuando se refiere el texto que edificado sobre el fundamento de los profetas, se refería a lo que ya estaba escrito ya, lo que hoy conocemos como el antiguo pacto. ¿Y por qué añade entonces los apóstoles? Por la enseñanza de los apóstoles que hoy nosotros tenemos en los evangelios, en Hechos y en las epístolas paulinas, en el libro de Pedro y en la epístola de Juan, que es Apocalipsis. ¿Sí me está entendiendo? No, algunos no. Ok, se lo voy a explicar otra vez. Leamos el texto.
edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cómo dice? Edificado. Este texto yo no lo puedo aplicar para la actualidad y decir, bueno, hermanos, dice la Biblia que usted tiene que someterse a mi fundamento y al fundamento de la profeta, cual sea que sea, no quiero usar nombres, ¿verdad? Entonces aquí hay un apóstol y hay un profeta, pero ese texto yo no se lo puedo aplicar a usted, bueno, usted tiene que someterse a nosotros, no, sino que el texto cuando lo escriben ya tenían a los profetas, ¿en qué? En la ley. Y cuando dice edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, es porque la enseñanza de los apóstoles es la que iba a venir a ser el fundamento que ahora tenemos nosotros en los evangelios, en las epístolas y en todo el nuevo pacto. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando yo le digo y le leo este texto, ¿a qué me estoy refiriendo? Edifiquémonos sobre el testimonio de los apóstoles, antiguo pacto, de los profetas del antiguo pacto y de los apóstoles, que es básicamente la Biblia, en resumen. Si no me entendió, se lo explico después. Me hace una videollamada. ¿Quién es un profeta? Un vocero de Dios. Un vocero no es un vocero del pastor. En unas iglesias, alguien que tiene un llamado profético, entonces ya el pastor lo usa. Dile esto a la iglesia. Dile que el pastor necesita un carro nuevo, que dice Dios. ¿De quién es? Es un vocero de Dios. Un profeta lo oculto, lo ve revelado y obvio. O sea, lo ve, lo percibe, lo siente y dice, no, esto es así, yo lo veo así, aunque nadie más lo vea. Esa es la característica de un profeta. Lo imposible lo ve posible. Habla desde la presencia de Dios lo que escucha de Dios. Es decir, un profeta que está en la presencia de Dios habla desde esa posición de Dios. No usa su nombre, usa el nombre de Dios. Así dice el Señor. No discute lo que escucha y lo que Dios le revela. No lo discute. Si tiene que venirle a leer la cartita a usted, Pablito, le va a decir, mira, Pablito, así dice el Señor. 1, 2, 3, 4. Usted se puede, no, es que nomás te digo, eso fue lo que me dijo Dios. Un profeta no tiene necesidad de discutir. No discutían, se paraban delante del pueblo y le decían, así dice el Señor, le guste a quien le guste, ta. Características de un profeta. El profeta verdadero nunca ocurrirá a la adivinación, a la hechicería, ni a la astrología. Entonces, algunos que ven a Walter Mercado para después profetizar en la iglesia. ¡Eh! Acuden a la brujería, ven al brujo ahí del canal 7 y después dicen, yo recibí de parte de Dios que Dios mío, manda fuego, Señor. Brujos que son. Y ahí están los textos que usted los puede estudiar. No acude a la adivinación. Entonces hay gente que dicen ser profetas y no lo son. Y entonces andan adivinando. Según ven la persona, entonces empiezan a adivinar. Te sientes así, te sientes. Y entonces eso no es así, hermano. Pero aquí les vamos a dar un par de nalgadas y los vamos a expulsar. Le vamos a echar ese espíritu de adivinación, ese espíritu de brujería. ¡Fuera! 2. La fuente del mensaje profético es Dios mismo. Punto. No anda ahí leyendo un texto para después decir así dice Dios. No. Simplemente su fuente es Dios mismo. Dios le manda la señal, ahí va, dilo así. Su fuente es Dios mismo. El profeta verdadero nunca adapta su mensaje para servir
las ansiedades o deseos de la gente. Nunca va a adaptar su mensaje a lo que quiere escuchar la gente. Jamás. 4. El profeta verdadero da el mensaje de Dios sin alteraciones. ¡Ay! Independientemente de sufrir pérdidas y vergüenza personales o daños físicos. Si usted, hermano, si un profeta tiene llamado profético, puede ver a un hombre de 2 metros así, y si Dios le está yendo a decir, y es chiquito y le está yendo a decir, mira, dice Dios que si no te arrepientes y no lo modifique el mensaje, aunque que lo terminen trompeando, pero ese es un profeta verdadero. Entonces, si Dios le está diciendo a aquel grandulón de 2 metros, si no te arrepientes en 2 meses te mando juicio, así dice el Señor. De todas maneras, aunque vaya con las piernas temblorocas, pero le va a decir, así dice el Señor. Pero dice su mensaje. No va a decir, mira, fíjate que quiero hablar contigo, es que mira, y no. Así dice el Señor. Sencillo. El profeta verdadero mantiene su integridad y carácter personal. 6. Jesús dice a los profetas verdaderos son conocidos por sus frutos. Y esto es lo que hacen y dicen. No vamos a ir sobre los textos. El profeta verdadero está dispuesto a sufrir por su mensaje. Ay, no, señores, que esa palabra está muy fuerte. No, entonces usted está aprendiendo. Usted todavía no está en la onda. Un profeta verdadero, sin importar lo que vaya a sufrir, tiene que tirar el mensaje. Tiene que decir el mensaje. Aunque se busque pleito con la gente, aunque la gente le diga, tú estás loco, tú eres equivocado. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede con el ministerio del profeta? El ministerio del profeta es un ministerio muy sufrido porque muchas veces, sin Dios pedirle permiso, va a cambiar las cosas. Sin Dios pedirle permiso va a cambiar las cosas. Y el profeta verdadero no le importa. Es decir, por ejemplo, hay gente que ha recibido una palabra y dice, así dice el Señor. La soltó. De repente no sucedió y la gente lo puede tildar de falso profeta. Y no es que es falso profeta, simplemente que Dios en su misericordia y en su favor no hizo lo que dijo que iba a hacer. Pastor, entonces Dios mintió. No, Dios fue movido a misericordia. Una advertencia. O sea, ¿quién es usted y quién soy yo para decirle, no, tú lo dijiste, ahora cúmplelo? Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. En muchas ocasiones Dios mandaba a los profetas decir, dile al pueblo que esto y esto. ¿Y sabe qué pasaba después? El pueblo se arrepentía y no pasaba lo que el profeta dijo que iba a pasar. Y el profeta, no, tranquilo, no hay problema. No, que tú fuiste falso y bueno. El profeta verdadero está dispuesto a sufrir por su mensaje. El profeta verdadero anuncia el mensaje coherente con los mensajes de los profetas verdaderos. El profeta verdadero tiene al 100% de éxito cuando predice acontecimientos futuros. El profeta no tiene temor de dar la palabra. El profeta no puede contener la palabra. Un profeta no puede contener la palabra. Le carcome por dentro. Tiene que decirla. Un profeta debe tener su oído conectado directamente al cielo para escuchar a Dios. 13. Un profeta, el mensaje del profeta es de exhortación, confrontación, juicio y advertencia. El mensaje del profeta es para edificar, construir, animar y plantar. Debilidades de un profeta: no controla sus emociones. Solo los profetas tienen debilidades.
no controlar sus emociones. Hay que tener cuidado con eso. Debilidad de un profeta, querer ayudar a Dios. Es decir, Dios lo manda a decir algo y anda queriendo ayudar a Dios para que la palabra se cumpla. Pero ese es cuando es un profeta que tiene inmadurez o es una debilidad que tiene. Debilidad de un profeta, no discierne cuándo dar la palabra. Un profeta puede recibir la palabra verdadera, pero dentro de sus debilidades puede soltar la palabra cuando no tiene que soltarla. Siguiente, no discernir si tiene que dar la palabra en público o en privado. Hay palabras que no son para darlas en público, es para darlas en privado. Tiene esa debilidad. Así le dice Dios a Juanito, Juanito, en medio de toda la iglesia, hermano. Entonces es una debilidad, es un problema, ¿no? La palabra no era para que le escuchara toda la iglesia, era para que Juanito le escuchara. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? Los profetas falsos dan su mensaje para acarrear popularidad y dinero. Acomodan el mensaje acomodándolo a la persona. Recurren a averiguar la vida de las personas para dar su mensaje. Tienen celos ministerial. No pueden llegar hasta robar profecía de otros. Hay gente que roba profecía, hermano. Se les conoce por sus frutos. Hablan en el nombre de Dios visiones y palabras falsas. Evangelista, ¿quién es un evangelista? Es un proclamador del evangelio de salvación. Características: tienen amor por las almas, predican el evangelio, no se avergüenzan de dar testimonio de Dios, no se ocupan de la lectura bíblica, lectura bíblica era aquí. Quinto, apto para enseñar, un maestro de la palabra, un evangelista tiene que conocer la palabra. Cuando va a evangelizar a alguien y le sale, mira, explícame esto, tiene que conocer la palabra. Persiste en la doctrina. Defiende a la iglesia de los falsos maestros. Desecha las fábulas profanas. Procura presentarse a Dios aprobado, usando la palabra de verdad. Predica con mansedumbre. Predica con mansedumbre, predica con amor, predica con urgencia. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es ejemplo en buenas obras, seriedad, irreprochable, buena conducta. Prepara a otros para el ministerio, no contencioso, amable para todos, para con todos. Pastor, es mucho esto, pero es que ese es un evangelista. Imagine el calibre de ejemplo que tiene que hacer. Imagínense un evangelista ahí contencioso, ahí discutiendo con la gente, o exhortando sin amor, o predicando sin amor. Está bien, predique con urgencia, pero hay evangelistas, disque evangelistas, que su mensaje no es cristocéntrico, su mensaje es diablocéntrico. ¿Cómo así, pastor? Solo del diablo le hablan. El diablo te va a llevar, te va a jalar de las patas a medianoche, te vas a ir para el infierno. No es cristocéntrico, es diablocéntrico. Hablan más del diablo que de la gracia de Dios. Hablan más de lo que el diablo puede hacerle, de lo que Cristo puede hacerle. Explícame esa ciencia, evangelista. Es que a mí me gustaría agarrarlos en una. No entiendo. Son diablocéntricos. Hijo del diablo, hija del diablo. Por ahí salió hasta un disque apóstol Zúñiga, perro, basura. Y yo digo, ¿qué es esto, mano?
Eso no es así. Entonces, un evangelista no puede ser contencioso, es amable para con todo, sígame, respetuoso con todo, dispuesto a sufrir por el evangelio, aviva el fuego del don de Dios, practica la piedad, tiene carácter firme. ¿Quién no es un evangelista? Un condenador. Un evangelista no condena. Eso no. No, que con la excusa es que hay que hacerlo. No, ¿y usted quién lo mandó a hacer eso? Un evangelista no condena. No es un condenador, no es un contencioso, no es un juzgador, no es un falto de conocimiento bíblico, no es no evangeliza por ego propio. Aquí hay que modificar algo. Predica con un interés, no predica con un interés personal o eclesiástico local y no para que las almas se salven. Ok, lo voy a volver a leer porque creo que lo leí mal. Predica con un interés personal. Eso es un falso, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo eso? O eclesiástico local y no para ganarse las almas o que las almas se salven. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabad a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Quién es un evangelista? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Imagínense un evangelista peleando con la comunidad, peleando con el de la deli, peleando con el que recoge la basura, peleando con el del bus. ¿Qué va a evangelizar? Ya casi estamos terminando, téngame paciencia, termino en 15 minutos. Un pastor, pastores, ¿quién es un pastor? Alguien que apacienta el rebaño. Primera de Timoteo, leerlo. ¿Quién es un pastor? Guarda la verdad de la doctrina, rechaza doctrinas especulativas, tiene un corazón puro, tiene buena conciencia, tiene fe genuina, es fiel en su llamado, es un hombre de oración e intercesión, vive una vida quieta, en paz. Imagine un pastor que no vive una vida quieta y en paz, arrasando con todo el mundo ahí, Dios mío. Vive piadoso y honestamente, cumple con los 16 requisitos de un obispo, mantiene las verdades fundamentales, enseña bien a los hermanos, mantiene la fe y la buena doctrina, está dispuesto a laborar y sufrir reproche para Cristo, se ocupa de la lectura, la exhortación y la doctrina, la lectura, la exhortación y la doctrina. Medita bien en sus deberes, es justo para toda clase de hombres, es contento con la vida. No hay cosa peor, un pastor frustrado, que no anda contento. Es que la vida me trata mal, ay, ¿qué le voy a hacer? No, un pastor tiene que estar contento con la vida. No así todo raro. Pelea la buena batalla de la fe, echa manos sobre la vida eterna. Vive una vida irreprensible delante de Dios verdadero y de Dios verdadero y de los hombres. Protector de su rebaño y compasivo. Debilidades de un pastor. Excesivo en misericordia. Ay. Debilidad, estas son las debilidades de un pastor. Excesivo en misericordia. Está el líder de adoración en fornicación, en adulterio, robando. Excesivo. No te preocupes, papá, Dios te va a cambiar. Sigue adelante. Excesivo en misericordia. Esa es una debilidad de los pastores. Amor, 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 mucho amor. Jesus love you, me too. Entonces, no sé si usted ha visto ese tipo de pastores. Para ellos todo está bien.
Llega tarde, está bien. Dijo algo que no debe decir, está bien. Anda pateando sus ovejas, no, está bien. Flojo, ¿qué es? Corrija. Excesivo en misericordia. No corrige, esta otra habilidad, no corrige por temor a que se vaya la gente. Eso es un mal pastor. Está criando ovejas malas. Pierde el balance entre la familia y la iglesia. La iglesia está bien y su casa mal. Sale a comer con el líder y con la esposa no. Eso no está bien. Eso es malo. Se lo digo por experiencia. Gracias a Dios que yo aprendí pronto. En los primeros años, ya casi hasta me perdía para llegar a la casa. Llegaba yo y decía, ¿usted es mi esposa? Ah, sí, chanfle. No la reconocía, es que no la veo de hace una semana. Y se pierde, se logra perder el balance, hermano, por estar tan envuelto uno. Y ahora no es que las cosas han cambiado en exageración, pero ahí vamos trabajando poco a poco. El problema es nunca hacer nada. Pero hay pastores que pierden su familia y ganan la iglesia. Y pierden su familia. Un día estuve reunido con el hijo de un pastor. Y yo se lo he comentado antes a usted. Un hijo de un pastor. Y me dijo, yo tengo rencor con la iglesia. Le digo, ¿pero por qué? Porque es que mi papá le dedicó más tiempo a la iglesia que a nosotros. Me contaba un día, lo que más a mí me dolió un día es que me gradué al mismo tiempo que uno de los líderes. Yo me gradué primero, él se graduó una semana después. A mí no me hicieron nada. Al líder sí le partieron un pastel y le dieron un regalo, y a mí no. Sus padres, sus pastores. Entonces me dice, o sea, la iglesia me robó mi papá. Entonces, eso es peligroso. Acomodar el mensaje al gusto del rebaño. ¿Cómo le gusta el mensaje, hermano? ¿Suave? Usted está metiendo muchos problemas hoy, hermana Yena. Pierde el balance entre la familia y la iglesia. Acomoda el mensaje según el rebaño. Por los compromisos, descuida la oración. Ya casi estamos avanzando, solamente nos queda el último. Vamos, ánimo, ánimo, ya casi terminamos. El maestro, características de un maestro. El maestro y sus experiencias con Dios. No se puede compartir lo que uno no ha experimentado. Teóricamente el maestro puede explicar muchas cosas, pero solo puede impactar la vida de los alumnos cuando respalda la teoría con la experiencia. Es un verdadero maestro, no solamente enseña, sino vive. La sinceridad del maestro, un maestro es sincero en todo lo que habla, lo que expresa, lo que enseña. La comunión con los hermanos, no es posible que un maestro no pueda tener comunión con los hermanos a los cuales va a enseñar. Es imposible, no le van a recibir la enseñanza. Buena presencia física, presentación física. Imagine usted un maestro que, bueno, mano, vamos a enseñar la clase y ande con los pantalones manchados y el pantalón sucio y una camisa así toda, parece que ni la plancharon. Entonces, usted ve al maestro y dice, pero este maestro, ¿qué está pasando con este maestro? No me inspira. Pero ya usted es un maestro bien pulidito, así como yo, mire, buen mozo, perfumado. Bueno, hoy no me eché, pero... Buena presencia física. El entusiasmo del maestro. Un maestro no puede enseñar con entusiasmo, hermano. Yo tuve un maestro en el instituto que realmente no era maestro. Tenía otro llamado, pero el llamado de él no era maestro. Así unos chistes que yo me quedaba hasta el día de hoy. Estoy tratando de entender algunos.
Cuando yo iba a la clase de él, yo decía, Señor, dame el don de interpretación. Y empezaba a enseñar. Vamos a aprender en este día. Dios les bendiga. Y se reía. No voy a decir nombres porque algunos lo conocen. Pero el entusiasmo, un maestro, si usted tiene un llamado a ser maestro, mano, usted tiene que meterle con ganas, aunque usted no ande con todas las energías, pero enseñe con aptitud. Seguimos mejor. El maestro enseña un poco mediante lo que dice, algo más mediante lo que hace, mucho mediante lo que es. Voy a repetir, mire la responsabilidad del maestro. Un maestro enseña un poco mediante lo que dice, algo más mediante lo que hace, mucho mediante lo que es. Un maestro tiene un deseo profundo de aprender. Usted dice, pastor, yo soy un maestro, eso es lo que Dios me ha mandado a hacer, pero no le gusta aprender. No le gusta leer la Biblia, entonces ¿qué va a enseñar? Entonces un maestro tiene un deseo profundo de aprender. La misión del maestro se halla resumida en los últimos versículos del Evangelio según Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Tiene que haber gente capacitada en el reino para poder enseñar. No todo cristiano es apto para enseñar. No obstante, todo creyente tiene la responsabilidad de enseñar según su capacidad. Aquel que ha sido llamado por el Señor para enseñar debe desarrollar sus aptitudes y servir con fidelidad. ¿Quién no es un maestro? El que no estudia. No me diga que usted es maestro y no estudia. Explícame esa ciencia. Hay ciencias que todavía no las entiendo, hermano. Necesito que me las expliquen. Yo soy maestro, pastor. ¿Y usted qué está aprendiendo? No, pues nada. Un maestro. ¿Quién no es un maestro? El que no tiene gracia y dinamismo en la enseñanza. No es un maestro. Un maestro tiene que darle con entusiasmo, hermano. Enseñar, está enseñando la palabra. Tiene que tener entusiasmo. Falta de carácter, no tiene carácter para enseñar. No tiene disciplina. Deja tareas a los alumnos y él no hace su tarea. Conclusión. Aquí terminamos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere a los administradores es que cada uno sea hallado. Voy a volver a repetirlo. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Procure estar donde Dios lo ha llamado y manténgase aprobado. Recuerde que somos un cuerpo, cada uno con su gracia, su llamado y su manto. Esfuércese por cumplir con excelencia lo que Dios le ha llamado a hacer. No se estanque o detenga al ver el crecimiento de otros y siga adelante, ya que cada uno tiene un tiempo asignado para cumplir su función. Cada quien, el manto suyo, yo lo respeto, respete el manto mío, respete el manto del otro. No es que aquel no lo hace como yo lo hago, pastor, porque es que usted tiene un manto, usted tiene una unción. No, pastor, es que yo lo hago mejor, pues qué bueno que lo hace mejor, pero ese es su manto. El otro tiene un manto para esto. No, yo lo hago mejor que aquel, sí, pero aquel hace algo mejor que usted.
Póngase sobre sus pies para terminar en este día. La clase hoy ha sido larga, pero era necesario. Ministerio quíntuple, y eso que nos pasamos un montón de información, pero Dios ha sido bueno con nosotros.